Si analizásemos tu podcast al detalle, ¿para qué edad mínima creerías que sería recomendable? ¿Pondrías un aviso al inicio para indicar que es para mayores de 7, 13, 18 o para todos los públicos? Pues ojo, porque este tipo de decisiones están más cerca de lo que crees. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Te doy la bienvenida a este espacio sonoro donde el podcasting es el absoluto protagonista. Yo soy Jorge Marín y grabo desde los micrófonos de EOB Productora este podcast llamado Al otro lado del micrófono. Hace un par de semanas, concretamente el 19 de octubre, 3 semanas ya, me llegó a mi correo electrónico una nueva edición de la newsletter Audiogen 3x3, iba a decir 3.3, no, 3x3, en la que incluyeron un punto que me gustaría traeros hoy, concretamente era el punto número 2 del correo, y estaba centrado en un nuevo código de recomendación de edad para los podcasts en España. El texto de la newsletter decía lo siguiente: hace años que las etiquetas de adecuación del contenido audiovisual a la edad del público se han normalizado en el cine, la televisión y los videojuegos. ¿Y los podcasts? En poco se avisa que algunos temas, tratamientos o expresiones pueden resultar ofensivos o herir la sensibilidad de los oyentes, sobre todo de los más pequeños. Para ayudar a corregir esta carencia, la Federación de Asociaciones para la Calidad de los Medios, ICMedia, con apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha diseñado el código audio con _sentido, o sea, audio con sentido, junto a investigadores de las universidades españolas Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria y Nebrija. Según la presencia y grado del lenguaje sonoro en las expresiones, representaciones y ambientaciones de un podcast, se contemplan 6 rangos etarios: contenido infantil, todos los públicos, más de 7, más de 12, más de 18 y contenido adulto para 7 categorías susceptibles de advertencia: violencia, sexo, miedo, angustia, adicciones, discriminación, conductas imitables y lenguaje, con hasta 5 niveles de valoración. De este modo, se posibilita el acceso a una escucha más segura y crítica que refuerza la confianza en los creadores, productores y plataformas. Radio Nacional de España Audio anunció en Podcast Days que ya ha empezado a etiquetar su catálogo con el código audio con sentido, disponible en castellano, catalán, euskera y gallego. Aunque en el correo, en el mail que me hicieron llegar, al que estoy suscrito, no es que me hicieran llegar, sino el que estoy suscrito, incluyen un enlace al proyecto Audio con Sentido. He querido bichear un poco, he querido investigar un poco para visitar la web de ICMedianet para consultar todos los datos en la fuente original, y resulta que este código de recomendaciones de edad no vio la luz en octubre en Podcast Days porque lo anunciase Radio Nacional de España, sino que fue hace meses, en otro congreso. De hecho, en su web podemos leer lo siguiente: el pasado 23 de abril, hace ya 6-7 meses, se presentó en el tercer Congreso Internacional sobre Innovación Docente, Educación y Transparencia del Conocimiento del proyecto Audio con Sentido, orientación por edades del contenido sonoro para proteger a los menores de contenidos inadecuados en los medios de comunicación, liderado por ICMedia en colaboración con la Universidad de Nebrija y la Universidad Rey Juan Carlos y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Me falta aquí una universidad, ¿no? Universidad de Nebrija, Rey Juan Carlos, y antes decían, sí, me falta Francisco de Vitoria. Bueno, se les ha colado. No, es que me sonaba que había 3 universidades y solo he visto 2. En este texto surge el proyecto Audio con Sentido, una iniciativa innovadora que busca abordar este desafío y promover un consumo seguro y crítico de los contenidos sonoros digitales con estos 3 objetivos principales: crear un modelo de clasificación por edades para contenidos sonoros en español, llenando el vacío existente en la industria del audio donde esta clasificación es inexistente. Punto número 2, facilitar el acceso a un consumo de audio más seguro y crítico por parte de los oyentes, reforzando la confianza en los creadores, productores y plataformas de distribución de contenido. Y punto número 3, desarrollar acciones, eventos y talleres para familias, educadores y menores basados en las conclusiones del proyecto, con el fin de fomentar el consumo seguro, responsable de los contenidos sonoros digitales. Audio con Sentido representa un paso significativo hacia la protección del público más vulnerable frente a los contenidos sonoros digitales.
Al proporcionar un modelo de clasificación por edades y promover un consumo seguro y crítico, este proyecto contribuye a crear un entorno más saludable y responsable. Y ahora sí, vamos a abrir el documento donde nos detallan todas estas recomendaciones para que sepamos muy bien, cómo advertir a nuestra audiencia sobre lo que se va a encontrar en los proyectos que publicamos en forma de podcast. Vamos a acceder a la web de icmedia.net y tenemos, audio con sentido, código de orientación por edades del podcast. Diseño de un código de orientación por edades del podcast para proteger a los menores de contenidos inadecuados en medios de comunicación. Creado por ICEmedia, Universidad Rey Juan Carlos, Universidad de Nebrija y Universidad Francisco de Vitoria. Contexto. A ver si puedo hacer un poquito más de zoom. Sí. Contexto. Se toman como referencia los distintos sistemas de clasificación utilizados en las industrias del cine, la televisión, las plataformas OTT y los videojuegos, como la categorización de videojuegos para distintas edades PEGI, en 6 países europeos: España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y Portugal, así como los criterios orientadores para la clasificación de contenidos audiovisuales, la resolución criterios DTSA 001-15 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o eso quiero entender yo, la CNMC, así como punto. ¿Eh? Algo me falla aquí. Así como. Bueno, dicen, se ha tenido en cuenta además el anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en los entornos digitales. Categorías. Se han definido 6 categorías etarias y 8 temáticas protegidas. Clasificación de contenido infantil, podcast diseñados o adaptados para la infancia con temáticas o tonos específicamente infantiles, clasificación para todos los públicos, podcasts en los que no se presenta ni representa ninguno de los contenidos considerados perjudiciales para el desarrollo del menor, clasificación para mayores de 7 años, podcasts que hacen mención o alusión leve y fugaz, de forma real, irreal o fantástica, a lenguajes, temas o tratamientos perjudiciales para el desarrollo de esa edad, clasificación para mayores de 12 años, podcasts que representan o presentan con claridad, de forma real, irreal o fantástica, temas, lenguajes o tratamientos perjudiciales para el desarrollo de esta edad. No hay ninguna diferencia entre el 7 y 12 años, salvo esa edad, porque el texto es el mismo. Y para mayores de 18 años, falta otra más, podcasts que representan o presentan de manera reiterada y explícita temas, lenguajes o tratamientos perjudiciales para el desarrollo de esa edad. Y contenido adulto, que dice podcasts que hacen apología, normaliza o presenta de forma idealizada temas, lenguajes o tratamientos perjudiciales para el desarrollo de los menores de edad. Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre para mayores de 18 años y contenido adulto? Quiero decir, para el desarrollo de esa edad, más de 18 años, no sé, será contenido explícito. Bueno, vamos a continuar leyendo a ver si gracias a las descripciones me puedo orientar mejor, porque no entiendo muy bien la diferencia entre más 18 y contenido adulto. El código considera la presencia y el grado de los diferentes elementos auditivos utilizados, palabras, música, efectos y otros sonidos, en todos los usos posibles: descripciones, simulaciones, representaciones o ambientaciones. La finalidad es adecuar la recepción y comprensión de cada contenido o episodio a la edad del oyente. Se detallan a continuación los criterios orientadores de la edad recomendada para la escucha de podcast. Se ruega a los creadores y/o editores honestidad a la hora de rellenarlo. Es aplicable para cada episodio. Y tenemos una tabla, a ver cómo leo esto, porque casi todos tenemos violencia, sexo, miedo, angustia, adicciones, discriminación, conductas imitables, lenguaje, publicidad y contenidos positivos. Son diferentes tablas, aunque en casi todas hay pequeñas variaciones, pero claro, a ver cómo describo esto, porque es un poco difícil, aunque lo mejor es que os paséis por el link que os voy a dejar en las notas del episodio. Conviene, señalar diferentes, voy a leeros todas y voy a pararme en las que sean un poquito más diferentes, porque en cada tabla solamente hay 1 o 2 categorías que son diferentes al resto. Por ejemplo, violencia física. En el caso de la violencia física, uso internacional de la fuerza física, tortura, asesinatos o similares con una representación clara del daño físico. Violencia psicológica, situaciones o actos que impliquen relaciones de poder, humillación, abuso, chantaje, trata de personas, intimidación, burla, mal uso de rumores, rechazo, acoso, etc.
violencia contra el patrimonio o la propiedad, actos de vandalismo, robos, hurtos u otros delitos dirigidos a dañar o apropiarse de bienes materiales, situaciones o actos que vulneren la intimidad de las personas, dañen su reputación o afecten a su imagen pública mediante la divulgación no consentida de información personal o difamaciones, uso de armas o situaciones de conflicto bélico, explosiones, disparos, combates o contenido que promueva la guerra, consecuencias del acto violento evidentes y permanentes sin intentos de reparación o resolución reflejados en el impacto duradero del daño causado, o presencia de menores como agresores o víctimas de situaciones de violencia. En todos estos casos, más otro más que voy a leer a continuación, pero que es un poquito diferente, si no contiene nada de esto es para todos los públicos, si contiene mención o alusión es para mayores de 7 años, si contiene presentación clara es para mayores de 12 años, si contiene presentación reiterada es para mayores de 18 años y si contiene presentación idealizada es contenido adulto. Salvo en el caso de un apartado más, que es el de violencia de género. Si tiene discriminación, ignorancia, sometimiento o subordinación de las mujeres en cualquier circunstancia que afecte a su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y o física, si no contiene, es para todos los públicos. Si contiene mención o alusión, ya es para mayores de 12 años, aquí no hay categoría de 7 años. Si contiene presentación clara, es para mayores de 18. Si contiene presentación reiterada, también para mayores de 18. Y si contiene presentación idealizada, es contenido adulto. Digamos que aquí son un poquito más severos en este sentido, en el caso de la violencia de género, y no hay categoría para los mayores de 7 años. O sea, para los menores de 7 años, mejor dicho. Directamente pasamos a más 12 años en el caso que haya una mención o alusión breve, por así decirlo. Pasamos al sexo. Aquí tenemos 3 categorías, por así decirlo. Si contienen desnudos nombrados los genitales o manipulación de zonas erógenas y genitales, si no contienen ninguna de estas dos cosas, es para todos los públicos. Si contiene mención o alusión, es para mayores de 7 años. Si contiene presentación clara, es para mayores de 12 años. Si contiene presentación reiterada, para mayores de 18. Y si contiene presentación idealizada, ya es contenido adulto. En el caso de los actos sexuales, penetración, orgasmo, erección, felación, orgía, etc., no hay distinción para mayores de 7 años, sino que pasamos directamente a si no contiene, es para todos los públicos. Si contiene mención o alusión, es para mayores de 12. Si contiene presentación clara, para mayores de 18. Si contiene presentación reiterada, es para mayores de 18. Si contiene presentación clara, es para mayores de 12. Si contiene presentación reiterada, es para mayores de 18. Y si contiene presentación idealizada, es contenido adulto. Y el tercero de los casos tenemos actos sexuales no consentidos, violación o abuso, daño infligido de carácter sexual, sadomasoquismo, actos de humillación relacionados con el sexo, sometimiento, vejaciones y prostitución, uso del lenguaje sexualmente orientado, referencias sexuales, bromas o chistes sobre sexo o expresiones verbales que provocan excitación en el actor, otro personaje o quien escucha, y presencia de menores como protagonistas o testigos en los momentos de contenido sexual. En el caso de que no contengan nada de esto es para todos los públicos. En el caso de que contengan mención o alusión es para mayores de 18 años. Y a partir de contiene presentación clara, contiene presentación reiterada es para mayores de 18 y contiene presentación idealizada es contenido adulto. Nos vamos al miedo o angustia. Y aquí también tenemos como dos categorías. En primer lugar, muerte o abandono de personajes próximos al entorno familiar o afectivo del menor que pueda generar angustia emocional, escenas de catástrofes naturales y o sus víctimas, terremotos, tsunamis, inundaciones, avalanchas, estimuladores de miedo, repulsión o terror, ambientación relacionada con el terror o el miedo, amenazas de violencia, intimidación con objetos cortantes o pistolas, secuestro, criaturas de ficción que pueden estimular terror, brujas, dragones, fantasmas, monstruos, mutantes, muertos vivientes con apariencias o comportamientos terroríficos, contenidos paranormales, exorcismos, presencias diabólicas, presentados con el objetivo de generar miedo o angustia, y presencia de menores como los protagonistas o víctimas de las escenas de miedo, terror o angustia. Si no contienen nada de esto, es para todos los públicos. Si contiene mención o alusión, es para mayores de 7. Si contiene presentación clara, es para mayores de 12. Si contienen presentación reiterada, para mayores de 18. Y si contiene presentación idealizada, es contenido adulto. Y hay un caso que es suicidio, automutilación, flagelación, autolesiones, etcétera, consumadas o no,
En el caso de que no lo contengan, es para todos los públicos, y digamos que aquí avanzan un nivel, no hay contenido para mayores de 7 años, sino que directamente es para 12 en el caso de que contengan mención o alusión, y para mayores de 18 si contiene presentación clara o presentación reiterada, y lógicamente si contiene presentación idealizada, contenido adulto. Vamos a las adicciones, y aquí solo hay una categoría que engloba todo. Consumo de drogas y sustancias adictivas, tabaco, alcohol. Otras adicciones, tecnología, redes sociales, pornografía, vigorexia, etc. Adicción al juego o a la ludopatía. Presencia de menores como protagonistas o testigos de situaciones de consumo de drogas. Si no contiene nada de esto, contenido para todos los públicos. Si contiene mención o alusión, contenido para mayores de 7 años. Si contiene presentación clara, mayores de 12. Si contiene presentación reiterada, mayores de 18. Y si contiene presentación idealizada, contenido adulto. En el caso de la discriminación, sí, son todas iguales, hay una sola categoría que podríamos englobar los estereotipos negativos sobre raza, sexo, confesión religiosa, origen, edad, orientación sexual, etc. Discriminación con contenido que respalda o justifica la discriminación de personas o colectivos o niega el derecho a la ciudadanía por cualquier causa. Insultos, bromas degradantes, intimidación física o agresiones dirigidas a una persona por su raza, sexo, confesión religiosa, origen, edad o orientación sexual, o presencia de menores protagonistas o testigos de discriminación por cualquier causa. En el caso de que no contengan nada de esto, para todos los públicos, que contengan mención o alusión para mayores de 7, que contengan presentación clara para mayores de 18, que contengan para mayores de 12, que contengan presentación reiterada, ahora sí, para mayores de 18, y que contengan presentación idealizada, contenido adulto. Vamos con las conductas imitables. Tenemos 3 categorías distintas. Que contengan consumo de alcohol o incitación, consumo de tabaco o incitación, conductas competitivas que no respeten las reglas o los derechos de los demás, situaciones de corrupción institucional pública o privada, comportamientos o conductas delictivas o abusivas con los demás, o conductas de culto al cuerpo y a la extrema delgadez, si no contienen, para todos los públicos, si contienen mención o alusión para mayores de 7 años, si contienen presentación clara para mayores de 12 años, si contienen presentación reiterada para mayores de 18 años y si contienen presentación idealizada, contenido adulto. En el caso de que haya presencia de menores como protagonistas o testigos de consumo de alcohol o tabaco, o presencia de menores como protagonistas o testigos de culto a la extrema delgadez, si no contienen nada de esto para todos los públicos, como es lógico, si contienen mención o alusión ya es para mayores de 12, si contienen presentación clara o presentación reiterada para mayores de 18, en ambos casos, y si contienen presentación idealizada, contenido adulto. Y tenemos un caso distinto a los demás, que es que tengan actitudes intolerantes o de menosprecio a un semejante, con insultos, violencia psicológica o xenófoba, en el caso de que no contengan para todos los públicos, y aquí no hay distinción para 7 años, sino que si contienen mención o alusión o presentación clara es para mayores de 12, está aquí como en un término medio, ¿no? Entre los que os he leído antes del consumo de drogas y tabaco y la extrema delgadez, que ahí el paso número 18, la edad 18 de edad mínima era un poquito más adelantada, pero aquí no, aquí es más 12, más 18 o contenido adulto. En el caso que la presentación sea reiterada, más 18, y si contiene presentación idealizada, contenido adulto. En cuanto al lenguaje, las categorías son todas iguales. Lenguaje de carácter grosero, obsceno, inapropiado, indecente, ofensivo, como blasfemias, amenazas, insultos, motes y expresiones dañinas, presencia de menores que utilizan lenguaje soez o inadecuado, en el caso de que no contengan para todos los públicos, en el caso de que haya mención o alusión mayores de 7 años, en el caso de que contengan presentación clara mayores de 12 años, presentación reiterada mayores de 18 y presentación idealizada, contenido adulto. En cuanto a la publicidad, se debe especificar, se debe explicitar al comienzo de un podcast si contiene referencias a marcas mediante menciones publicitarias, patrocinios o branded content, sugerencias o exhortaciones a la compra y o adquisición de productos o marcas, si no contiene para todos los públicos, si contiene mención o alusión más de 7 años, si contienen presentación clara más de 12 años, si contiene presentación reiterada más de 18 años y si contiene representación idealizada, contenido adulto. Esto me hace pensar, porque claro, yo aquí tengo patrocinios, no estoy
O sea, no estoy sugiriendo la compra o adquisición de productos o marcas, juraría. Ahora tendría que hacer memoria. Estoy promoviendo el consumo de otros podcasts normalmente. Creo que no he tenido venta directa de nada. Alguna entrada para algún evento, ¿no? Ya tengo que dudar. Tendría que revisar esto muy bien, porque a lo mejor sí que tengo que poner el podcast aunque sea +7. Quizás tenga que encargar una nueva locución para advertir de esto. Bueno, en cuanto a contenidos positivos, pues vamos a pasar a algo un poquito más positivo. Contenidos positivos. Diseñados adaptados especialmente para la infancia, presencia de personajes infantiles, tema o tono infantil, orientados al refuerzo en el aprendizaje infantil de materias escolares o idiomas que fomentan los valores en la infancia, responsabilidad, solidaridad, igualdad, respeto, amistad, cooperación, tolerancia, comportamiento cívico, protección del medio ambiente, dedicados al impulso de la creatividad, la imaginación y el desarrollo de actividades artísticas infantiles, diseñados para fomentar la integración de minorías y personas con discapacidad o el conocimiento de la diversidad cultural, con un tratamiento educativo y pedagógico adecuado para la formación de la infancia y diseñados para la prevención, denuncia o concienciación sobre las drogas, alcohol, sustancias tóxicas, prácticas generadoras de psicopatías u otros temas que generan alarma social y puedan afectar negativamente a los menores. Claro, estos son contenidos positivos, pero no, aquí no pone si hay que indicarlos o no. Esto es como, bueno, esto es lo que podéis hacer como buenos contenidos para estas edades. Este mismo informe está en catalán, en euskera, en gallego y todo este contenido lo vais a encontrar en la web del podcast y solamente queda que, bueno, que tanto las productoras como los creadores de podcast y también, por qué no decirlo, las propias plataformas se pongan al día con este código de recomendaciones y se tomen un poquito más en serio la ¿cómo sería esto? Catalogación, bueno, que cataloguen bien sus podcasts, sus productos y sus contenidos, porque ahora que el formato podcast se va haciendo, digamos, un poquito más mayor, ya no es un juego de niños, pues creo que este tipo de proyectos son muy convenientes para que vayamos un poquito más allá del típico mensaje de explicit o no explicit, que mucha gente ni siquiera lo indica en nuestros podcasts. A lo mejor solamente lo etiquetamos en la plataforma donde subimos los audios, pero no lo indicamos de viva voz en nuestro contenido. Entonces, a lo mejor, pues este código de edad sería bueno que le empezáramos a utilizar todos. Pero bueno, os voy a dejar toda la información de este catálogo de recomendaciones de edades en las notas del episodio y también en la web del podcast, que es alotroladodelmicrofono.com, donde podéis explorar todos los episodios anteriores ordenados por fecha y también uniros al canal de Telegram o WhatsApp, suscribiros a la newsletter de EOB Productora Podcasting por escrito. Y si lo veis conveniente y queréis colaborar vía Ko-fi o incluso patrocinar los próximos contenidos de Al Otro Lado del Micrófono, en las pestañas de arriba de la web tenéis las pestañas de Apoya o Patrocina para que conozcáis todos los detalles y tarifas de estas dos opciones de apoyo. Muchas gracias por seguir al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.